Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del contrato que empezamos a ver en la clase pasada, que es el contrato de donación. Vamos a ver aspectos muy interesantes porque vamos a ver, y ahorita lo vamos a comentar, hay una norma que refiere a la necesidad de formalización en escritura pública. Y desde el semestre pasado, o desde el curso pasado, venimos hablando de que este contrato tiene esta peculiaridad. De la mayoría de contratos que aplica el principio de consensualidad, este es un contrato un poco diferente. Quizás por los efectos y quizás por ser un acto de liberalidad, como ya hemos visto en la clase pasada, está rodeado de una serie de garantías de carácter formal. Pero vamos a ver que también presenta problemas prácticos que ha requerido de interpretación, incluso de carácter jurisprudencial, para resolverlo. Igual vamos a ver, por ejemplo, aspectos como la relación que tiene con el testamento y, bueno, algunos otros aspectos que son los que nos faltan de analizar de este contrato, que es bastante utilizado. Y a pesar de que es una liberalidad y que alguien está perdiendo patrimonio, viene a presentarse en la práctica con bastante frecuencia. Así que vamos a desarrollarlo. El objetivo que tenemos para hoy en la primera parte tiene que ver con encontrar una resolución, una interpretación nuestra sobre aspectos de los efectos de la donación, y también vamos a ver un poquito y a tratar de entender lo que es el fenómeno de la revocación en el caso de la donación. Y en la segunda parte, desarrollar los temas que fueron asignados y que van a ser desarrollados por Silvia y por Jason en la segunda parte. Así que, sin más retardo, vamos a empezar con esta parte. Igual que como lo vimos en la sesión gratuita, que le aplicábamos las reglas de la donación, tenemos que hacer una vinculación, y vean que no estoy hablando de distinción, sino una vinculación entre la donación y el testamento. ¿Y por qué? Porque a pesar de que hay una causa que es diferente en un caso de la liberalidad, una liberalidad pura que se materializa con la muerte del causante, en el caso del testamento, se viene a comportar igualmente como un fenómeno de liberalidad cuando hay testamento. Cuando hay una sucesión legítima y entran a aplicarse los grupos de distribución de patrimonio de conformidad con lo que establece la ley, ya es un acto por causa de muerte. Entonces, en ese caso, no hablamos de una liberalidad porque ya no existe, ¿verdad? No hay voluntad, y por lo tanto ya es la aplicación de una distribución de la masa patrimonial a nivel de un establecimiento directamente establecido por la ley. No obstante, vamos a revisar porque, y lo vamos a analizar, en el caso de la donación, refiere la normativa que le es aplicable normas, principalmente esos que están señalados aquí, los artículos 592, 593 y 594. Los dos últimos, el 593 y el 594, han sido incluso eliminados algunos párrafos, pero tiene que ver con temas de incapacidad y de nulidad que le aplicaría a los supuestos de la donación por referencia de las normas que regulan propiamente el contrato de donación. Y vamos a repasarlo. Yo le pediría, porque no está en, aquí en la presentación, le pediría a Daniela Rodríguez que nos ayudara con una revisión de esas tres normas. Repito que están incorporadas dentro de la parte del testamento.
pero por referencia se dice que se aplican, son aplicables al contrato de donación, así que lo vamos a revisar. Vamos a empezar con el artículo 592. Daniela, por favor. Artículo 592. Tienen incapacidad relativa a recibir por testamento: 1. El menor no emancipado, su tutor, a no ser que habiendo renunciado a la tutela haya dado cuenta de la administración, o que sea ascendente o hermano del menor. 2. Del menor, sus maestros o pedagogos y cualquier persona a cuyo cuidado esté entregado. 3. Del enfermo, los facultativos que se le asignaron en la enfermedad de que murió. 4. Del cónyuge adúltero, su copartícipe, y si se ha probado judicialmente el adulterio, salvo que se hubiera unido en el matrimonio. 5. Del testador, el cartulario que se hace el testamento público o autoriza la cubierta del testamento cerrado y la persona que le escriba esta. La incapacidad de los artículos de los incisos 2 y 3 impide los legados remunerativos en los servicios recibidos por el testador, ni las disposiciones en favor del consorte o de parientes que pudieran ser herederos legítimos del testador. El inciso 3 fue, ustedes lo deben tener ahí al margen, ¿verdad? Pero fue declarado inconstitucional ese inciso por un voto de la Sala Constitucional, el voto 6.328 del año 2018 de octubre. Bueno, esa fue la fecha de publicación. En realidad el voto es del 19 de julio del 2000. Lo importante es que se eliminó por inconstitucional esa referencia a los confesores durante que la misma le confesara. Ahí hay un tema de carácter religioso que fue directamente afectado, ¿verdad? Ese último pedacito que se eliminó en el caso de los confesores. Y vamos a ver también los otros dos artículos. Todos estos fueron afectados por el mismo voto, el voto 6.328 del 2000. Vamos a revisar el 593. Daniela, por favor. Solamente lo que está vigente. Artículo 593. Las personas morales son hábiles para adquirir por testamento. Ok, que vamos a verlo también, que en el caso de la donación, nosotros discutíamos o comentábamos en la clase pasada de ver una persona jurídica, que aquí sería esta misma, la persona moral. Aquí tiene una referencia, un concepto diferente que utilizan muchas legislaciones en América Latina. En vez de persona jurídica, nosotros utilizamos persona física y persona jurídica. La persona moral que está referida aquí es la que nosotros conocemos como persona jurídica. Y habíamos visto a la persona jurídica donando, pero aquí es adquirir por donación, así que eso ahorita también lo vamos a ver. Y por último, el 594, en lo que está vigente, por favor, Daniela. Artículo 594. Las disposiciones en favor de personas inhábiles son absolutamente nulas, aunque sean hechas simuladamente o por interpuesta persona. Se tienen como personas interpuestas los ascendientes, descendientes, consorte o hermanos del inhábil. Ok, reitero que todos estos tres artículos que lo refiere el artículo 1401 del Código Civil en las regulaciones de contrato de donación, que son aplicables también para las donaciones, está afectado por ese voto, reitero, para terminar, que es el voto 6.328 del 2000 de la Sala Constitucional, en los párrafos que no leímos, principalmente todo lo que tiene que ver con la parte de vinculaciones con aspectos que anteriormente estaban en el tema de la parte religiosa. Y yo tal vez quisiera indicarles, para que lo tomen en cuenta, que cuando ustedes revisan estos temas de inhabilitación y de nulidad, incluso incapacidad relativa, habla la norma 592, no se les olvide también
que podríamos estar frente a alguna de las causales de inhabilitación que establece el artículo 1068. Entonces, en la medida que aplicara también, hacemos como una relación entre el 592, el 593, el 594 y el 1068. Y recordemos que esa norma está ubicada dentro del contrato de compraventa. Pero si se llegara a determinar en forma general algún nivel de inhabilitación para recibir, en este caso sería por la donación, se podría estar frente a un supuesto que también le aplicaría y complementaría lo que establece esta norma. Este artículo 1401 en forma global dice lo siguiente, que es lo que aparece ahí en la presentación, Daniela. Es aplicable a las donaciones lo dispuesto en los artículos 592, 593 y 594. Si dentro de un año, contando desde la aceptación de la herencia, el heredero instituido no reclama la nulidad de la donación, puede reclamarla cualquiera de los herederos legítimos. En este caso, lo devuelto por el donatario sea a favor de los herederos legítimos, con exclusión del testamentario, aunque tenga la calidad de legítimo. Ok, vamos a ver si seguimos esto. Hay una persona que está donando. Si dona un posible heredero, no puede decir, no, usted no puede venir y donar bienes que yo puedo recibir. No, no, en vida la persona puede disponer de su patrimonio y un heredero no puede llegar y reclamar. Aquí lo que está hablando, supuesto, que contempla la norma, es en los casos, y por eso remite a temas de nulidad, en casos y supuestos en que se esté frente a casos en donde normas expresas dicen que hay casos de nulidad. Entonces, ahí es donde puede venir un heredero y vean cómo se vincula, ¿verdad? La donación y el testamento. Porque el heredero puede llegar y decir, y bueno, aquí estamos hablando de dos supuestos diferentes, ¿verdad? Dependiendo de si está frente a un supuesto de sucesión testamentaria y sucesión legítima porque tiene efectos diferentes. Y vean que establece un plazo de 1 año. Ya hay una aceptación de la herencia. Por lo tanto, ya parte de un análisis que hace el heredero. Habla del heredero instituido. Ese heredero instituido sería cuando hay un testamento y se le estableció un derecho en favor y estando en vida la persona. No obstante, después señala que si este no reclama la nulidad de una donación que afecta al patrimonio, y aquí sí aplicaría el principio de que ya tiene que haber herederos legítimos, por lo tanto tiene que haber fallecido la persona, pueden estos venir y reclamar también una donación que está afectando en la medida que sea una donación realizada a través de una situación de nulidad. Y en este caso, si el que actúa son los herederos legítimos, porque el heredero testamentario no accionó, solamente beneficia a los que accionaron. Y dice la norma, aunque tenga la calidad de legítimo, ¿verdad? Ese sería como un efecto en caso de la inacción del heredero testamentario. Aquí venimos a la pregunta, la otra, que complementa la que ya hemos visto, esa sería la segunda, porque vimos que la primera era que si la sociedad mercantil puede o no realizar donaciones. Y bueno, ya vimos, ¿verdad? Que va a depender de que no esté afectando las utilidades, que haya un acuerdo de parte de los socios, que no haya afectación a acreedores. Este es un supuesto distinto. Aquí lo que hablamos es si la sociedad mercantil puede recibir donaciones. Y vean que es curioso porque se indica que el Código de Comercio carece de alguna disposición que restrinja la aptitud para recibir donaciones. Y por lo tanto, ¿qué aplicamos? La libertad contractual. Al no existir una prohibición, llegaríamos a la conclusión de que sí lo puede recibir.
Así que esa sería la conclusión a la que llegaríamos en el caso de la sociedad mercantil como receptora de donaciones, que es un poquito distinto de la situación del que dé una donación. Aquí más bien incrementa el patrimonio de la sociedad y por lo tanto uno pensaría en que sí es aceptable completamente el que esa sociedad lo reciba. Alguien podría llegar y pensar en cuál caso uno podría decir que no es permitido. Habría que ver, por ejemplo, si la donación presenta algún nivel de condición que pueda afectar en el futuro a la sociedad y que hay un alto riesgo de afectar el patrimonio, el capital social de la sociedad y también las utilidades que puedan tener los socios. Eso habría que analizarlo para un caso concreto. No obstante, reiteramos que sí, en principio, aplicando el principio de libertad contractual, la respuesta es que sí podría recibir dicha sociedad. Otra situación que se presenta es la llamada donación disfrazada de compraventa. ¿Qué pasa en estos casos? Y ya lo habíamos visto al principio cuando estuvimos desarrollando la compraventa y también cuando tuvimos la exposición de Melissa y de José Pablo, que si se realiza una compraventa y, por ejemplo, pensemos que el bien tiene un valor determinado, 10 millones de colones, y resulta que aparece formalmente un contrato de compraventa, pero aparecen vendiéndolo por 100 mil colones. Y partamos de que no hay un supuesto de afectación a terceros, simplemente lo que pusieron fue una venta y pensemos que no es por un tema de carácter tributario, que no se quiera poner un monto más bajo para evitar pago de impuestos. Estamos y se dice que se está frente a un indicio claro de que hay una simulación, que lo que se quería hacer era una donación y al final disfrazar una donación a través de una compraventa. Ese sería, digamos, un supuesto que habría que analizarlo en cada caso concreto para determinar si estamos frente a un caso de simulación de carácter negocial. Y vamos a ver ahora esta norma que me parece que es muy importante, de aquí vamos a derivar, y ya les había adelantado al principio, algunas consecuencias, porque vamos a tener que realizar una lectura al margen o complementaria de lo que establece la norma. Vamos a ver con Daniela lo que dice la norma. El artículo 1397 dice así, vamos a ver los efectos y las consecuencias que produce. Daniela. La donación verbal solo se admite cuando ha habido traición y cuando se trate de bienes muebles cuyo valor no pase de 250 colones. La de Ahí, muebles, perdón Daniela, nada más detengámonos. Vea que está hablando de donación verbal y pareciera que lo que estableció es digo, una regulación de tipo general, porque está hablando de bienes muebles. Y ubiquémonos históricamente. Dice que no pasa de 250 colones. O sea, ubiquémonos en el contexto histórico en que se emite el Código Civil, en el siglo XIX, allá por el año 1886, 87. Y podría ser que en ese tiempo 250 colones representara una cantidad relativamente alta de un valor. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, ese monto no se modificó y por lo tanto se mantiene en la regulación. Sigue diciendo la norma lo siguiente. la de muebles cuyo valor exceda de esa suma y la de inmuebles debe hacerse en escritura pública. Faltando ese requisito, la donación es absolutamente nula. Vean qué grave. La norma califica de absoluta nulidad o de nulidad absoluta cuando yo no lo tramito por escritura pública. Y entonces empezó a generar una serie de complicaciones desde el punto de vista práctico.
Y bueno, se cita como ejemplo el caso de los matrimonios. Y no solamente es el caso de los matrimonios, pero por ejemplo, los regalos en situaciones de matrimonio. O sea, una persona que da un regalo en cual supuesto valdría menos de 250 colones. Sí, en esta realidad actual es casi imposible, ¿verdad? Pensar en un monto menor. Y eso empezó a generar problemas prácticos de ver cómo se resolvía en términos de la regulación normativa sin que se afectara. Y vamos a ver entonces cómo surgen diferentes interpretaciones. Y vean que ahí está, en cualquier tipo de regalo. O sea, 250 colones, sí, hasta un chocolate puede costar más que eso, ¿verdad? En este momento. Imagínense cualquier regalo que uno dé. O sea, yo creo que cuando cualquiera de los que estamos aquí en la clase piensa en un regalo, yo creo que no se pone un límite de 250 colones. Pareciera que no. Por lo tanto, el monto sigue dándonos problemas. ¿Qué dice la primera interpretación? Esta es como la más rígida, la más cercana a lo que establece la norma. Dice que la donación es en general un contrato solemne que debe formalizarse en escritura pública con la única excepción de los bienes muebles con un valor de 250 o menos. Eso es casi lo que dice la norma. Pero podríamos llegar bajo esta interpretación a ilógicos, de pensar que casi que tendría que andar uno a la par con un notario para estar haciendo escrituras de cualquier cosa que uno desee regalar por ser de monto tan bajo. Vamos a ver la segunda. La segunda nos viene acercando ya un poquito más a una solución más pragmática. Y nos habla de dos tipos de donación y dice que la donación manual real de bienes muebles, es decir, la que incluye la tradición del bien donado, o sea, la tradición. Y vean que cuando hablamos de tradición, recordemos lo que yo les he estado conversando de las regulaciones sobre tradición a partir del artículo 481 del Código Civil. ¿Qué significa la tradición? Tenemos un trans y un accipiens. El trans le entrega al accipiens, pero hay una, por lo menos en la tradición real, hay una entrega de carácter material de un bien. Eso sería la donación manual real que incorpora la tradición. Esta sería la que no requiere de escritura pública. Y aquí entonces le estaríamos aplicando esta interpretación a cualquier situación de regalo. Porque en principio uno cuando regala algo y va a una fiesta o un matrimonio, o alguien cumplió años, va y lo que hace es que le entrega el presente, el regalo. Eso sería una donación manual real con tradición. ¿Y qué diría cómo complementa esta interpretación? Dice que requeriría de escritura pública la donación manual, pero le agrega el término consensual, ya no real, de bienes muebles con un valor superior a los 250 colones. Entonces, si es consensual, estaríamos hablando de que sí requeriría de esa escritura pública. Y ahí, ¿qué entraría de cualquier mueble que sea superior a ese monto? Y que no esté dentro del supuesto del bien que se entregó, por ejemplo, por vía de una liberalidad a través de la tradición. Aquí uno podría empezar a surgir o a generar inquietudes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo que voy a donar y lo entrego en ese momento es un vehículo? Entonces, ¿qué diría? ¿Que es una donación manual real porque hay tradición? No, vamos a ver que hay algunas regulaciones particulares con algunos bienes y que tienen sus propios mecanismos de transmisión que no le aplicaría esta interpretación que es un poco más abierta. Y tenemos una tercera interpretación, que esta tiene rigor judicial, que reduce la fuerza de la norma, o sea, que aplica, que tiene que ser formalizada en escritura pública, aplicado a casos concretos. Y aquí es donde entramos a las donaciones especiales que requieren de donación. Por ejemplo, se cita el caso de los títulos al portador,
nominativos o a la orden, marcas de comercio, nombres de comercio. En ese caso, la jurisprudencia ha venido interpretando que en casos como estos, y vamos a verlos en otros casos de donación especial, requeriría obligatoria y necesariamente que se tramite la escritura pública correspondiente. Y vamos a ver ahora algunos tipos de donación para ver también qué aplicaría en casos de regulaciones particulares que tienen la forma de transmisión de algunos bienes. En el caso de los bienes inmuebles o inmuebles, cuando no ha mediado tradición, obligatoriamente hablaríamos que es un contrato formal que debe ser plasmado en escritura pública. Estaríamos hablando de la categoría de la donación de carácter consensual y por lo tanto implicaría la necesidad de que se establezca en escritura pública. Aplica en principio para los bienes que son registrables. Ahí en esos casos, porque hay una afectación directa a terceros, que podrían ser terceros acreedores o podrían ser otros donatarios o podrían ser personas que tengan un beneficio de testamento. Ahí en ese caso se tiene que aplicar el principio de formalismo de plasmarlo en escritura pública. Pero tenemos el otro caso, que es la donación verbal o manual. Esta comprende la donación, y era lo que estaba en la segunda interpretación, bienes muebles mediante tradición. Y bueno, se agrega una categoría que históricamente queda completamente desubicada, ¿verdad? Que son bienes menores a 250 colones. Y siempre y cuando mantengamos esa visión de contrato real, que requiere la cosa donada a los fines de su perfeccionamiento. Aquí vuelvo otra vez a repetir que está ubicado todo lo que son regalos que una persona, que son manifestaciones de liberalidad también, eso se comportaría como donación, sería donaciones manual o verbal de tipo real que incluye tradición. Entonces aquí en estos casos no necesitamos aplicar el mecanismo de la formalización de escritura pública. Y vean que hay algunas donaciones que tienen su propio mecanismo de regulación, que es lo que la jurisprudencia ha venido diciendo. Ahí tenemos la norma 1397, pero revise a ver si esto no es tan rígido y que hay bienes que por su naturaleza o por su regulación legal tienen mecanismos distintos de regulación. Tenemos los bienes con su propia ley de circulación. Aquí, por ejemplo, aplicamos las reglas que aplican para los títulos valores, que tienen ley de circulación cada uno particular, dependiendo si son nominativos, si son a la orden, si son al portador. Sería, repito, aquí aplicaría su propia ley de circulación. La regla es que no hay, tendríamos que recurrir a cada una de las figuras de los bienes que establece la situación de cómo es que se circulan esos bienes, y dependiendo de eso, así aplicarían también las reglas de la donación. En estos casos es posible que encontremos normas que nos digan cuál es el mecanismo que tiene de transmisión, incluido la donación. El caso de la remisión o perdón de deudas, que tiene una regulación particular en el caso del artículo 821 del Código Civil. Hago la aclaración que la primera categoría tenemos que revisarla del Código Comercio en todos los capítulos de títulos de crédito. Así que remitimos a ese capítulo. Es un capítulo muy extenso del Código de Comercio, nada más lo voy a referir. Pero si vamos a revisar el artículo 821, Daniela, si nos pudiera ayudar con esa norma del Código Civil, 821. La remisión está sometida en cuanto al fondo a las reglas de las donaciones, pero no en cuanto a la forma. Ven, ahí lo que dice es que este tipo de remisión o perdón, que sigue comportándose como una liberalidad, no le aplica las reglas graves de formalismo. Entonces vean que hay una exclusión directa de esa regulación. Vamos a ver también la estipulación gratuita a favor de un tercero, que ya lo habíamos visto
en el primer semestre, en el primer curso, y encontramos una regulación también especial en el caso de 1031 del Código Civil. Artículo 1031. Si dicha estipulación fuere puramente gratuita respecto al tercero, se regirá por las reglas de la donación, considerándose como donante aquel de los contratantes que tuviera interés en que la estipulación se cumpla, o a ambos si uno y otro tuvieran ese interés, según los términos del contrato. En el caso de que la estipulación no fuera gratuita, se regirá por las reglas establecidas para las propuestas de contratos no gratuitos, considerándose como proponente el que la estipuló. Gracias, Daniela. Sí, aquí hay una regla, remite la estipulación. Casi todas las figuras que se establecen en otro tipo de contratos que son gratuitos aplican la normativa de la donación y por lo tanto tenemos que revisar a ver qué pasa con el mecanismo de transmisión, si requiere la formalización correspondiente. Tenemos también el caso de la donación indirecta, que tenemos que decir que en muchos casos puede presentarse como una simulación. A le traspasa a B para que le traspase a C, con una intención de simular un negocio determinado y afectando a terceros. Entonces, ese es un caso también de donación especial. Y también la donación de acciones de sociedades anónimas, que recordemos que siendo esquemas de capital, son sociedades de capital, sociedades que buscan, personas jurídicas que buscan la utilidad. Por lo tanto, si se produce una donación de acciones, tendría que revisarse el estatuto social de la sociedad en primer lugar. Y en segundo lugar, revisar que esa donación de acciones no vaya a representar una afectación o un menoscabo a otros socios o en general a los intereses remunerativos que tiene que establecerse en ese tipo de sociedades. Entonces, vean que la regla general de formalización del Código Civil pareciera que está muy atenuada por regulaciones especiales y por lo tanto tendríamos que revisar si hay alguna normativa que establezca algún mecanismo particular de transmisión. Si no fuera así, tendremos que aplicar el artículo 1397 que acabamos de ver y por lo tanto formalizar a través de la escritura pública para que entendamos cómo perfeccionado el contrato correspondiente. Efectos de la donación. Bueno, por supuesto que hay un efecto traslativo. El bien se traslada directamente al donatario. Y aquí hay una norma que lo dice, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo hay algunas disposiciones que nos vienen a atenuar también un poquito la fuerza o ese ejercicio de liberalidad. El artículo 1402 del Código Civil señala lo siguiente. Los bienes donados responden de las obligaciones del donador existentes al tiempo de la donación, en cuanto no basten a cumplirlas los bienes que se reserve o adquiera después del donador. Gracias. Vean que la inteligencia de la norma es que yo no puedo donar en afectación a terceros. Entonces, si lo que estoy donando afecta un patrimonio y el patrimonio se ha afectado teniendo deudas, yo estoy afectado, ¿verdad? En ese caso, el donador, perdón, el donatario, podría ser que reciba un bien condicionado. Entonces, pensemos un bien inmueble. El bien inmueble, que es una garantía de carácter real, que respalda una obligación, una deuda, viene y se dona a otra persona. Y el acreedor dice, usted lo puede donar, pero la hipoteca se mantiene ahí. En ese caso, el donatario la podría recibir y aceptarla en esa condición, pero aceptando la garantía real que está afectando, que pesa sobre el bien correspondiente.
El artículo también sobre este efecto traslativo, el 984 del Código Civil, dice en lo que interesa lo siguiente. No pueden perseguirse por ningún acreedor y en consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna los derechos puramente personales como el de uso y habitación y cualesquiera otros bienes que el deudor haya adquirido a título gratuito bajo la condición de que no puedan ser perseguidos por deuda, salvo las mejoras que provengan de su industria. Aquí, bueno, les adelanto un poquito, el uso y la habitación son derechos reales de carácter personalísimos, que se asemejan mucho en su práctica a lo que ocurre con el arrendatario, el arrendamiento, perdón. Solamente que a diferencia del arrendamiento, que es un contrato de naturaleza personal, el uso y la habitación sí se definen como un derecho real. ¿Qué es lo que la diferencia? Es el tema de inherencia. Es una relación directa entre la persona que lo usa y el bien determinado. Bueno, eso lo van a profundizar ustedes más cuando estén en el curso de Derechos Reales. Pero por ahorita nada más entender que el uso y la habitación son derechos reales de goce. La persona, y una persona le entrega a alguien por circunstancias determinadas un derecho de uso de habitación para que alguien en una casa, por ejemplo, la pueda habitar y que pueda estar ahí disfrutando del bien. ¿Por qué establece una afectación en caso de donación? Porque al ser de tipo personalísimo y fue entregado a una persona determinada, no aplica la posibilidad de que esa persona se la vaya a entregar a otra. ¿Por qué? Porque se la dieron en esa condición, intuito de persona, por las características personales y por lo tanto no lo podría afectar. Y aquí hay otras dos normas. Vamos a ver ahora temas de nulidad y temas de ingratitud y temas de revocación de la donación. Vamos a ver el artículo 1395. Es nula la donación bajo condiciones cuyo cumplimiento dependa solo de la voluntad del donador. Imagínense, el donador le empieza a poner condiciones al donatario. Eso no es una donación. Lo que está haciendo es que podría más bien estar afectando el derecho que el donatario va a disfrutar. Por lo tanto, si simplemente queda sometido a esas reglas, estaría en una situación de nulidad, porque casi que eso no es una donación, ¿verdad? Lo que está haciendo más bien es poniendo hasta cargas al donatario para poder accesar a lo donado, y ese no es el sentido de la donación. Estamos invirtiendo el fenómeno de esa liberalidad. El artículo 1396. No puede hacerse donación con cláusulas de reversión o de sustitución. Ok, eso es una indicación que establece la normativa. Yo no puedo donar y decirle, después me la devuelve. Sí, porque estoy generando una contradicción al fenómeno de liberalidad que contiene el contrato de donación. Aquí está la regulación sobre la ingratitud. ¿Qué pasa cuando una persona dona y la persona se portó en forma ingrata con la persona que le donó? Esta es la norma que establece esa regulación. El artículo 1405 Código Civil dice así. Una vez aceptada, no puede revocarse sino por causa de ingratitud en los casos siguientes. 1. Si el donatario comete alguna ofensa grave contra la persona u honra del donador, sus padres, consorte o hijos. 2. Si el donatario acusa o denuncia al donador, su consorte, padres o hijos. ¿Qué es lo que pretende la ingratitud? Es decirle, no, y si una persona benefició, incrementó el patrimonio de otra persona, y esa persona tiene un comportamiento grotesco en contra del donante, de ahí se da la posibilidad de una revocación, que vamos a ver lo que es un derecho irrenunciable que tiene el donador con algunas características o algunas excepciones. El artículo 1406 nos complementa y aquí nos empieza a hablar de la revocación. Daniela. Rescindida la donación, se restituirán al donador los bienes donados
o si en el donatario los hubiera enajenado, el valor de ellos al tiempo de la donación. Los frutos, Pero ahí nos vamos deteniendo un poquito para ir comentando. Vean que ya si se donó, puede caer en situaciones de ingratitud, que era lo que contenía la norma que anteriormente estábamos viendo. Pero podría ser que el donatario ya haya dispuesto de esos bienes, de lo que le donaron. Y sí, es completamente posible. En ese caso, lo que tendría que buscar es la posibilidad de una retribución por el valor de lo que, en tiempo real, de lo que costaba al tiempo en que hizo esa enajenación. Ahora habla sobre los frutos. los frutos percibidos hasta el día en que se propuso la demanda de revocación pertenecen al donatario. ¿Ok? Eso es una protección que se le estableció al donatario. Y sigue hablando sobre la revocación, el párrafo que sigue. La revocación de la donación no perjudica ni a las enajenaciones hechas por el donatario, ni a las hipotecas y demás cargas reales que éste haya impuesto sobre la cosa donada, a no ser que tratándose de inmuebles se hayan hecho las enajenaciones o constituido las cargas o hipotecas después de inscrita en el registro la demanda de revocación. Vea lo que opera aquí en este caso. El donatario de un bien que se le entregó y estableció garantías reales sobre el bien entregado. ¿Qué pasaría? Aunque aplique la revocación existiendo la causal correspondiente, el donante igual la recibiría por un tema de protección a terceros, lo recibiría con el gravamen de garantía que se estableció en el negocio por parte del donatario. Y repito, esto es una disposición que procura proteger a terceros que no tienen nada que ver con el problema de revocación, de la causa de revocación que se haya dado entre el donatario y el donante. Y bueno, el artículo 1407 concluye diciendo así. La acción de revocación no puede renunciarse anticipadamente. Prescribe en un año contado desde el hecho que la motivó desde que él tuvo noticia el donador. No pasa a los herederos del donador salvo que dicha acción se hubiera establecido por este. Sí, bueno, eso sería una regulación aplicada directamente a esa acción de revocación que tiene el donante en caso de que se caiga en una causal que facilite la posibilidad de la revocación. Y recuerden que para que exista revocación tiene que haber una causa que implique que vaya a retornar el bien. Si no existiera esa causa, como ya lo vimos en la norma que comentamos, el donante no puede decir, es que me arrepentí y ahora ya no quiero donar, devuélvamelo. No, en ese caso ya le digo, no, eso no tiene sentido desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Si la persona lo quiere devolver, ya es problema y se convierte en una actuación que la persona hace por su decisión, pero no porque tenga una tutela de tipo normativo. Y vamos a ver, para concluir este tema, este caso, que también nos lo traemos del texto del profesor Torrealba, y le pediría a Daniela que nos colabore con la lectura del caso, hasta donde empieza a hacer preguntas, porque ahí lo vamos a desarrollar todos para ver qué les parece a ustedes. Aquí se plantean tres preguntas. Por favor, Daniela. Caso número 2. Isabel Aguirre decide donar su colección de obras de arte, que había atesorado por muchos años, a su sobrino favorito, Isaac Solano. El donatario recoge la colección, compuesta por 250 pinturas y 25 esculturas, y las traslada a una bodega, húmeda e inadecuada para la conservación de los bienes. Al cabo de 8 años, el 60% de las pinturas están severamente deterioradas, el 10% de las pinturas presenta fracturas. Isabel se entera de dicha situación, visita la bodega y constata personalmente el estado deplorable de los bienes. Decepcionada, le pide a su sobrino que le restituya las obras de arte, a lo cual éste se niega. ¿Es válida la donación? Hasta ahí. Vamos a empezar a hacer las preguntas. Gracias, Daniela. Bueno, Daniela ya la leyó, pero vamos a ver la pregunta. ¿Es válida la donación? ¿Quién contesta?
¿Qué les parece a ustedes, clase? ¿Es válida la donación de Isabel a favor de Isaac? Mariana, ¿usted está por ahí, Mariana? Mariana Hidalgo. Sí, aquí estoy, profe. ¿A usted qué le parece, Mariana? ¿Para usted es válida la donación, sí o no, y por qué? Me parece que sí sería válida. Ajá, ¿por qué le parece que sí sería válida? Bueno, siempre que, bueno, claramente el valor de esas pinturas debe sobrepasar lo que se decía ahí de 250. Oh, sí, claro. Entonces yo diría que necesita Bueno, como, muy interesante. Mariana ya nos dice, "Hey, yo supongo que lo hicieron por escritura pública. Es un buen punto, porque vale más de evidentemente vale más de 250 colones, ¿verdad? Entonces, partamos de ese supuesto que no está en el caso de que se hizo a través de escritura pública, Mariana. Ujú. Ajá, sigue analizando el caso. Bueno, después de que se haya hecho en escritura pública, entonces yo diría que sí es válida la donación como tal, ¿Por qué? de ahí, porque cumple con la formalidad. Ok, ¿qué más le agregaría usted que debiera de estar incorporado ahí? ¿Qué supuesto que no está en el caso le agregaría usted para decir que es una donación válida? Supuesto que no está en el caso. Sí, no, no está. Es un tema muy general, de elementos generales, sí. Que el donatario la acepte. No Sí, sé. y que tenga capacidad para tomar la decisión de aceptar la donación. Entonces, no, pero está bien. Ok, Mariana, con Mariana ya contestamos la primera. Sí, concluimos de que la donación, agregándole todos esos supuestos, es una donación válida. Igual podríamos complicar, es que no se hizo por escritura pública. Sí, sí, eso nos complicaría más, ¿verdad? Porque aquí pareciera que sí, aunque se los haya entregado, entenderíamos que es una donación consensual, que no es una donación manual, real, contradicción y que por lo tanto requiere de la formalización de escritura pública, pensemos que sí se dio. Pero viene la segunda pregunta. ¿Es legalmente procedente la revocación de la donación que Isabel le quiere hacer a Isaac cuando se da cuenta del estado de la colección de obras de arte? Ronnie Porras. Ronnie, ¿te reporta, Ronnie? Ronnie Porras, ¿lo tenemos en clase? Ronnie Porras, a la una. Ronnie Porras a las 2 y Ronnie Porras a las 3. No se Me dice reportó. que sí está en clase, pero que tiene problemas con el micrófono. Ok, bueno, entonces aceptamos la indicación. Gracias. Vamos a preguntarle a Brandon Castillo. Brandon, ¿está por ahí? Sí, profe, estoy por acá. Excelente, Brandon. ¿O sé qué le parece esta segunda pregunta? ¿Es legal o qué criterio tiene? ¿Es legalmente procedente la revocación de la donación? Con lo que acabamos de ver. Profe, yo pienso que no, porque no se estipuló ningún tipo de condición en la donación. Y el ánimo de la donataria era, no, sí, o de la donante, bueno, el de la persona que donó, de Isabel, eh, era donar los cuadros, pero sin ningún tipo de condición. Ya cuando se da el efecto traslativo y ya la escritura queda en el registro, yo creo que no puede repetir la donación, digamos, lo donado. Ok, me parece válida y estoy de acuerdo con la interpretación de Brandon. ¿Algún otro elemento, Brandon? Para contestar que no se puede aplicar la revocación de lo que está ahí en el No se, caso. no se me ocurre otra, otro elemento.
por Ok, ahora. Hola, Esmeralda levantó la mano. hola, profe, perdón, Hola, Ronnie. es que tenía un pequeño problema ahí. No, pero ya lo corrigió, que dicha, que ya lo tenemos, Gracias, que ya lo tenemos por ahí. Gracias por reportarse. Esmeralda, ¿qué le parece a usted? Hola, profe. No hay que agregar el tema de que no cumple los supuestos de la ingratitud. Primero que todo, lo que Brandon dijo de que no se estableció como algún supuesto de que, no sé, si no cuidaba las cosas, iba a tener que devolverlas o algún tipo de sanción. Y el tema de la ingratitud, tal vez. Sí, me parece que es un elemento que creo yo que no está por lo menos descrito aquí en el caso, ¿verdad? Y alguien podría decir, o Isabel, ay, qué ingratitud, me dañó todas las obras de arte, pero bueno, son las obras de arte y ella tuvo que haber previsto eso cuando las donó. ¿Algún otro elemento que está ahí en el caso para decir que no cabe la revocación? El tiempo. ¿El plazo? Claro, ya pasaron 8 años. Y lamentablemente Isabel tomó una decisión desacertada, ¿verdad? Si quería mucho las obras de arte, se equivocó de donatario. Parece que Isaac era una persona que no apreciaba mucho el arte y le produjo más bien daños a las obras de arte. Y bueno, aquí ya la posibilidad de la revocación también está afectada, pensando que transcurrieron esos 8 años. Y la última pregunta dice, ¿qué ocurriría si al momento en que se solicita la revocación de proceder, ya Isaac ha vendido todas las obras de arte? Ronnie, ahora sí, ya que está, ahora lo tenemos en línea, ¿qué le parece a usted? De profe. No sé, la verdad. Ok, Silvia, ¿qué le parece a usted? Bueno, en caso de que pasara, ¿verdad? Que ya vimos que no, que como tal no puede solicitar la revocación, pero si se diera, creo que aplicaría lo del 1406, que, que se le tiene que devolver el valor de ellos, ¿verdad? Al tiempo de la donación. Y sí, eso es lo que creo que podría darse. Bueno, pero Silvia, pero eso partiría de que la revocación procede, ¿verdad? Exacto, por eso dije inicialmente que si fuera que se dé la revocación, que estuviéramos a un caso donde se dé eso, creo que sería lo que procedería. Sí. Ok, ¿y qué pasaría si no aplica la revocación? ¿En qué afecta que las haya vendido? ¿Se debería dar una compensación? No. Es que la compensación solo se daría en caso de que aplique la revocación. Yo lo que estoy diciendo es qué pasaría si caemos en el supuesto de que no aplicaba la revocación. ¿Qué efecto tendría que Isaac vendió todas las obras de arte? Están todas dañadas, pero las vendió. ¿Qué pasaría? Y no pasa nada, no afecta. No afecta para nada. Sí decimos que no aplica la revocación, que tiene que ver y si las donó, pasó todo el tiempo, no estamos frente a una causal de ingratitud, por lo tanto, es un elemento que en realidad no le agrega nada. Solo afectaría, creo que Ronnie lo dijo bien, en caso de que sí estemos frente a un supuesto de revocación. Y bueno, y Silvia también lo señaló. En ese caso, tendría que pagarle o devolverle el valor de lo que obtuvo por la venta de las obras de arte. Bueno, ese era el caso que teníamos para hoy. Son las 9:05, vamos a detenernos. Empezaría Jason con la exposición y de segunda seguiría Silvia. Ese orden, le digo, lo decidimos porque yo conversé por lo menos me hicieron ahí algunas observaciones y por eso es que llevamos ese orden que establecí. Así que a las 9:06 nos volvemos a ver aquí en la clase.
Hola, retornamos a la clase. Le voy a dar la palabra a Jason para que él primero haga la presentación de la sentencia que le correspondió y que nos aclare. Tiene por hasta 10 minutos la palabra, Jason. Ok, profe, voy a compartir pantalla. Sí, ahí donde está el rectángulo con la flecha para arriba, ahí usted le da a presentar y escoge dónde tiene la presentación. Ok. Perfecto, ahí se está viendo. Si quieren nada más Ok. ponga la modo de presentación para que se vea completa y donde dice ahí ocultar, le quita ahí, póngale ahí, márquele ocultar para que quede la pantalla completa. Ok, Ya la tenemos. Muy bien, Jason. Usted tiene la palabra. perfecto. Bueno, buenas noches, profe y compañeros y compañeras. A mí me correspondió la sentencia de la Sala Primera de la Corte número 794 del 2005. La parte actora es Lagner y Sáenz S.A. y la demanda está interpuesta contra la Nissan Motor, la Nissan Mexicana, la agencia Datsun y la corporación Datsun. Esta resolución va a versar sobre dos elementos importantes. El primero sobre el deber de buena fe y consecuentemente el deber de información. En cuanto a los hechos, entonces tenemos que Lagner y Sáenz tenían una relación de distribución de repuestos y una venta de vehículos Nissan. Esto desde 1971. En septiembre del 96, Lagner y Sáenz le comunican a la Nissan que se habían acogido a un proceso de administración por intervención judicial. Al mes siguiente, en octubre, entonces, la Nissan comunica a Lagner y Sáenz que dan por finalizada la relación contractual de distribución que tenían. Entonces, es a partir de este rompimiento de la relación contractual que se motiva la interposición de este proceso, porque Lagner y Sáenz declaran que este rompimiento de la relación contractual se da de manera unilateral, intempestiva e injustificada. Mientras que por su parte la Nissan interpone también un recurso en donde alega que no, que la terminación del contrato sí está dada por una causa justa. Entonces, aquí la discusión de fondo va a ser definir si las causas en la que la casa comercial basó su decisión para dar por concluido el contrato pueden tenerse como justas para declarar la inexistencia de la responsabilidad de su parte. ¿Esto por qué? Porque, como lo indica en una sentencia que busqué, la 752 del 2006, también de Sala Primera, indica que cuando el rompimiento de este vínculo se da por causas o por motivos ajenos a la casa comerciante nacional, en este caso Lagner y Sáenz, entonces la casa extranjera debe indemnizar. En cuanto a los alegatos de la parte, entonces, como les decía, la actora alegaba que el contrato de distribución y de venta de vehículos se dio de manera unilateral, intempestiva e injustificada, y a partir de eso se causaron ciertos daños y perjuicios que ellos solicitan que sean indemnizados. Esto de acuerdo al artículo 2 y viden de la ley de protección al representante de casa extranjera, que valga decir que, bueno, este artículo fue derogado por una ley en el 2007. Por su parte, la parte demandada, entonces, dice que el contrato finalizó por los efectos negativos de la crisis económica y financiera que estaba sufriendo Lagner y Sáenz y no por el sometimiento a este procedimiento por administración de intervención judicial, como lo acreditó el Tribunal de Segunda Instancia. La Nissan decía que la terminación del contrato se da más que todo por tres razones.
por los impactos que tenían los productos, por la reputación y la imagen de Nissan, de la marca, y el giro comercial negativo que estaban teniendo. Entonces, para dar solución a este conflicto es necesario que acudamos a la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, que precisamente promueve la protección de los representantes de casas extranjeras, en este caso, empresas costarricenses como Lagner y Sáenz, que representan a, por ejemplo, a la Nissan en este caso. Cabe decir que esta ley entonces lo que viene es a contemplar los contratos de fabricación, de distribución y de representación de casas extranjeras. De esta ley, el artículo que nos importa para el caso es el artículo 5, que dice que son causas justas de terminación del contrato de representación, distribución o fabricación sin ninguna responsabilidad para la casa extranjera. Y los incisos que nos van a importar es el B y el D. Entonces, tenemos que los tribunales tenían por acreditado que el cese de la relación, de la relación contractual que tenía Lagner y Sáenz y Nissan se termina por la intervención judicial a la que se sometió la casa costarricense. Ante esto, entonces, la Nissan alegaba que era necesario entonces cesar el contrato para proteger su imagen y consideraban que la compañía nacional no era idónea entonces para seguir distribuyendo sus productos. Entonces, la Nissan alega que esto aplica para que o se encaja dentro del supuesto del inciso B del artículo 5, que ya les voy a mostrar lo que dice. ¿Por qué? Porque las pruebas que ellos aportaron indicaban la difícil situación financiera que estaba pasando Lagner y Sáenz. Y entonces eso se va a reflejar en una ineptitud y en una negligencia, que es precisamente lo que contiene el inciso B del artículo 5. Y entonces para ellos, y la discusión se basa en esto, en que para Nissan esto debe aceptarse como una causa justa para poner fin al contrato. Entonces, ahí tenemos el inciso B del artículo 5, que nos dice que la ineptitud o negligencia del representante, distribuidor o fabricante declarada por uno de estos jueces del domicilio de este. Aquí entonces tenemos el primer problema, ¿verdad? Y que es por lo que el tribunal va a determinar que no hay una causa justa sin responsabilidad. Esto porque, con responsabilidad, porque el tribunal va a decir que si bien la Nissan puede alegar que hubo ineptitud o negligencia de parte del representante, es decir, del Lagner y Sáenz, este inciso cuenta con dos elementos. Tiene que declararse la ineptitud o negligencia al representante, pero además debe estar declarada por uno de los jueces del domicilio. Lo que pasa en este caso es que la Nissan sí alega ineptitud o negligencia al representante porque dice que no es apto debido a la situación financiera en que se encuentra la empresa, pero únicamente lo que hace es romper el contrato de distribución. No busca o no obtiene esa declaración por uno de los jueces. Entonces, al faltar este elemento del inciso B, se elimina por completo el alegato a partir de este inciso. Además, es importante decir que las consecuencias que derivaban de someterse a este proceso no podían ser alegadas por la Nissan, porque estas son consecuencias posteriores a la presentación de la formalización de la terminación del contrato. Además, es importante indicar que la apertura de este proceso de administración por intervención no es una causa que la ley haya dispuesto para permitir la finalización del contrato. Entonces, tampoco
puede ser alegado como una causa justa que los exima de la responsabilidad. Ahí está la definición del proceso de administración por intervención judicial, que en realidad es un proceso que se aplica a aquellas empresas que están pasando por dificultades en el flujo del ingreso de capital porque es insuficiente o es carente. Entonces, lo que pretende es evitar la quiebra, ¿verdad? Y lo que va a afectar más que todo son los activos, no tanto los... Ahora bien, en cuanto a este otro inciso, que es el inciso D del mismo artículo, aquí ya la parte alega una violación propiamente a la ley, que el inciso D indica cualquier otra falta grave del representante, del distribuidor o del fabricante con respecto a sus obligaciones y deberes contractuales o legales de la casa extranjera. Aquí ellos alegan la falta al deber de buena fe. Y ese creo que es el motivo, el elemento de fondo de esta sentencia. ¿Por qué? Porque ellos indican que Lagner y Sáenz debieron avisarles o comunicarles que se iban a someter a este tipo de procesos. Ellos argumentan que al no comunicárseles están incurriendo evidentemente en una falta grave del representante, lo que da pie a que pueda aplicarse esta causa justa como para eximirlos de la responsabilidad. Lo que pasa es que esta decisión de someterse a un proceso de administración por intervención corresponde únicamente a la costarricense. Es decir, no es que tiene que pedirle permiso a la casa extranjera o no es que tiene que consultarle. El tribunal comentaba que quizá es este inciso aplicado en caso de que el contrato hubiera tenido una cláusula que la casa extranjera que la casa costarricense estaba en obligación de comunicarle a la casa extranjera en caso de que se fuera a someter a un proceso como estos. Sin embargo, se logró demostrar que en el contrato no había ninguna cláusula así, ¿verdad? Y la Nissan lo que alega es que faltaron al deber de buena fe porque esto, como les decía, compromete su imagen, compromete la reputación de la marca y entonces para ellos esto contraría el deber de buena fe. Aquí, dentro de la doctrina, encontré este autor, Adrián Schoff, que decía que la buena fe se orienta sobre todo a la lealtad, honestidad y a la consideración recíproca que las partes contratantes pueden razonablemente esperar de su comportamiento mutuo. Entonces, eso también lo alegaba la Nissan, ¿verdad? Que ellos esperaban un comportamiento acorde por parte de Lagner y Sáenz, es decir, que ellos esperaban que les comunicaran por lo menos que se iban a someter a este proceso, no que les comunicaran cuando ya se habían sometido a este proceso. También les decía que el otro elemento que me parece interesante sobre el deber de información, y aquí consulté a otro autor, Carlos Chinchilla. Parece que se pegó Jason. Creo que se le Hola, fue el Jason. Se quedó sin internet. Usualmente cuando pasa eso es que a alguien le hay un brinco en el internet o se queda sin internet. Entonces Ya, probablemente vamos a se ver. conecte un ratito, me imagino. Vamos a ver si se vuelve a conectar porque la presentación todavía está ahí, me llama la atención. Es que dura un ratillo en salirse. Usualmente eso pasa cuando es como de golpe o así. Sí. Vamos a ver si se reincorpora.
Sí, ya se salió. Sí. Vamos a darle un minuto nada más y si no empieza usted, Silvia. Gajes del oficio. Hola, Jason. ¿Tiene el micrófono apagado, Jason? Ok. No sé qué pasó, pero la compu se apagó. No se preocupe. No se preocupe. Igual voy a, Son cosas que igual voy pasan. a, Nada más para indicarle, Jason, le queda un minuto para ir terminando. ok. Recuerden que son 10 minutos lo que tienen de exposición, gente, para que más o menos ustedes Entonces, calculen. ok. Bueno, como les decía, entonces voy a continuar sin la presentación. El otro elemento era el deber de informar y en el cual se decía que las partes tienen como el deber recíproco de informarse respecto a situaciones que se presenten, no solo en el precontractual, sino también dentro del que pueda afectarlo. Lo que en el presente caso es que nunca se violentó o nunca hubieron problemas en el condiciones contractuales. Entonces, el que no se ha dado nunca vino a afectar propiamente el contrato de distribución y de venta de vehículos. Entonces, eso también nos sostiene para determinar que no hubo una falta al deber de cuidado ni se afectó el deber de información porque las obligaciones del contrato continuaron. Nunca se vieron suspendidas o afectadas por la condición financiera de la empresa. A manera, entonces, de las conclusiones, se determinó que el tribunal entonces ninguno de los dos pisos que alegaban la mitad eran cables porque no hubo falta al deber de cuidado y que la terminación del contrato tanto se contempla que hay responsabilidad por parte de la casa extranjera y indemnice por último, bueno, por último tiene un voto de minoría. Jason, le aconsejo que apague la cámara. En Porque donde puede ser que le esté ocupando parte. Le recomiendo que apague la cámara, Jason, porque le está afectando. Mira que le estamos oyendo como. Sí. Jason. Listo. Sí, listo. Ok, y entonces este voto salvado del magistrado Loaiziga lo que viene a decir entonces es que para él sí hay una falta al deber de buena fe porque debieron contemplar que los problemas financieros podían cambiar la imagen de la empresa. Entonces, él alega entonces que si hubo una falta al deber de buena fe y por eso aplica causa del delito para exculpar a la casa extranjera. Muchas gracias, Jason. Me parece que la explicación de la sentencia muy clara. Por ahí al final tuvimos algunos problemitas de sonido, pero creo que el mensaje nos llegó muy bien en la presentación. Muchas gracias, Jason. Tiene la palabra Silvia. Bueno, profe, yo voy a ir volando, chiquillos, porque esta era bastante grande, entonces si tienen alguna duda ahí yo les puedo explicar al final. Profe, ¿me avisa? Sí, se ve ahí. Uf, estoy empezando a ver.
Ahí la están viendo. Sí, perfectamente. Sigue, muy bien. ¿Sí se ve bien ahí? Ok, Sí. empezamos entonces. Se ve Ok, perfecta. usted me dice cuándo inicio. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, Tiene- más que, tiene la palabra. bueno, buenas noches a todos y todas. Yo voy a hacer una presentación sobre la resolución 335 del 2005 que toca aspectos de buena y mala fe. Las partes del proceso es la actora Papas Congeladas a la Francesa y que demanda a Copecomún, Agropilón y al licenciado Linkemer. A ver, las generalidades del proceso y del caso en general. Papas Congeladas a la Francesa lo que está buscando es, a través de un recurso ordinario, obtener de vuelta una finca que pierde en un remate ante Copecomún. ¿Qué es lo que pasa? Que este remate luego se declara nulo. Pero cuando ya el incidente de nulidad que la parte estableció adquiere firmeza y se hace pues el respectivo reclamo, la finca ya estaba a nombre de Agropilón porque se obtuvo a través de un contrato de compra-venta redactado por el notario Linkemer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, nada más para especificar aspectos de la nulidad, se debió a que no constaba una anotación de hipoteca. Entonces, el remate pues corresponde a anularlo. Ahora, ¿qué es lo que busca la actora? Principalmente es la anulación de la escritura y de la venta. ¿Por qué? Porque el remate es nulo. Y Copecomún sabía de la nulidad. Fue notificado y es más, contesta la respectiva notificación. Y que también no se considere a Agropilón, la que quiere luego la finca, como tercero de buena fe. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que establece el abogado en primera instancia es que había una falta de diligencia al no realmente determinar si la finca realmente estaba limpia de limitaciones o alguna otra limitación. Ahora, con respecto al abogado, al notario, pues suscribe y autoriza una escritura de venta, entonces quiere responsabilizarlo de forma solidaria. Y que, bueno, que se deje sin valor pues, la inscripción a nombre de Agropilón en el registro público. Ahora, ¿qué es lo que hace Agropilón? Responde con una contrademanda, que básicamente lo que pide es que en caso de que se dé una reivindicación, pues a la actora la actora le reembolse 12 millones de colones respecto al valor de la cosa y que además le pague las mejoras útiles, necesarias y de adorno. Estas fueron realizadas de buena fe, que esto es como lo más importante que vamos a observar en el caso, y además también pues que se paguen los costos de mantenimiento durante el proceso. Y también está el tema de que quiere mantener la posesión de la propiedad hasta que se le pague lo solicitado. Ahora, ¿cuál fue su fundamento jurídico? Bueno, fueron los artículos 328, 21 y 22 del Código Civil. El 21, pues, la base de la buena fe. El 22, determinando que lo que lo utiliza para timar que su actuación no fue en abuso de derecho, que no sobrepasa los límites normales pues, del ejercicio de derecho, que no buscaba tampoco pues, afectar a ninguna contraparte, ¿verdad? Además del hecho de que en caso de que se dé la reivindicación, se le haga poseedora de buena fe, se considere poseedora de buena fe y que pueda reembolsarse las mejoras ya mencionadas y que se le dé la posesión. Ahora, básicamente, el tribunal determina que sí, que se le da se declara con lugar la demanda básicamente en todo, se anula el contrato y pues se exigen el pago de los correspondientes daños y perjuicios por parte de Copecomún y de ¿cómo se llama? De Agropilón. Ahora, había un error, ese no era el tribunal, ese es el tribunal de primera instancia, perdón. Aquí apelación, bueno, ambas partes apelan. Y apelación resuelve de forma distinta. Manda a inscribir, pues, la hipoteca en el registro, se declara con lugar la contrademanda y se obliga a la contrademanda de Agropilón y se obliga pues al pago de las diferentes mejoras que habían pedido, además que se le da el derecho de retención y también se le da la opción de manejo de copropiedad de las accesiones, que seguidamente vamos a ver qué son las accesiones, ¿verdad? Y el Tribunal de Apelación establece que tiene que pagarse lo siguiente, que al final, como se veía anteriormente, eran casi que alrededor de pues, 42 millones de colones, que son las mejoras necesarias, que son las cercas y caminos, las mejoras útiles, que fueron los arreglos en una casa de administración, en una casa de un trabajador, y además de la creación de un corral, y todo lo que hace referencia a las accesiones, que son las diferentes plantas que fueron introducidas en la finca, además de una planta empacadora y un vivero, que también se construyó en el sitio. A ver, ¿qué es lo que resuelve ahora en la resolución final, verdad, de casación cuando se presenta el proceso? Destaca primero esto, que
con respecto al traspaso y la compraventa, se confirma que las dos personas jurídicas, es decir, Copecomún y Agropilón, pues redactan un finiquito. Eso es muy importante porque, como se ve, el finiquito establece dos premisas de cómo actuar si se pierde este incidente de nulidad, ¿verdad? Que introduce papas a la francesa sobre el respectivo remate, y si más bien se declara pues con lugar, ¿verdad? Ahora, esto lo utiliza pues Agropilón, pues ellos utilizan como durante este proceso ellos van igual trabajando en el inmueble para no abandonarlo, ¿verdad? Conforme establecieron en el finiquito. Y bueno, el abogado Linkimer aquí demuestra que él les advierte y les recomienda seguir con el contrato. Ahora, aquí está, con respecto a cuándo se establece el proceso, son 2 años después de la firmeza del remate, ¿verdad? Perdón, del incidente de nulidad. Por eso es que ellos se amparan, Agropilón se ampara sobre el no abandonar el inmueble y trabajarlo durante estos 2 años, porque la actora se esperó 2 años para establecer el proceso. Entonces, ¿qué decía específicamente el finiquito con respecto a lo que pasaba con el incidente de nulidad? Que si se rechazaba, pues iban a recibir el pago que ellos establecieron por la finca, que era de 6 millones, y si se declaraba con lugar la nulidad, pues se les iba a reintegrar los 6 millones más 36 acciones en una cooperativa, perdón, en la empresa Jocoro. Ahora, yo tuve la suerte de conocer a uno de los abogados de la parte, y aquí él me comentó un aspecto muy importante. Durante esos 2 años no hubo actuación de parte de la actora, pues el pago se dio, ¿verdad? Entonces ellos trabajaron en la finca que se declara luego cuyo remate era nulo, ¿verdad? Entonces, ante esto, ellos generan esta tesis, Agropilón, que la espera fue intencional, que hay mala fe de parte de la actuación, porque se esperaron 2 años y esperaron que trabajaran esos 2 años en la tierra, pues para obtener tal vez algún beneficio. Se espera que se protocolaricen las piezas, se vende la finca y se completa su inscripción en el registro. También dice, porque bueno, como tal, en segunda instancia a ellos, a pesar de que se les da el derecho de retención, pues sí se les quita la propiedad. Se pretende devolver a la originaria, que era papas a la francesa. Entonces Agropilón establece que se obvian los principios establecidos de seguridad jurídica, publicidad registral y buena fe de los artículos 455 y 456, porque estos específicamente excluyen la invalidez cuando en el registro de propiedad no va a constar la causa que produce la respectiva invalidez, que en este caso es la anotación que genera la nulidad del remate, ¿verdad? Igual es lo mismo que mencionan aquí, que se menciona en el artículo 456, porque no consta en el registro, sino que consta en un documento privado. Entonces, ¿qué es lo que hacen en apelación, que luego confirma esta sala primera, que hay una interpretación extensiva de lo indicado en el 456? ¿Por qué? Porque toman el finiquito como si fuera parte del registro público. Se determina que allí sí constaba la posibilidad, ¿verdad?, de que se diera firmeza esta nulidad del remate, pero eso no es el registro público. Entonces, ellos establecen que la mala fe se generaría si ellos hubieran actuado conforme lo contrario al registro de propiedad. Pero no, como no existía ninguna anotación en el registro público, cuando adquieren la propiedad, la adquieren libre de limitaciones o anotaciones. Entonces, al ellos realizar el finiquito y al estar conscientes de que hay una posibilidad de que esto suceda, es lo mismo que prueba su inocencia. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen nada más por seguridad de que es lo que pueda pasar, pero en ningún momento están obviando que pueden perder la propiedad. Pero ellos consideran que no se va a perder la propiedad por lo que establece por lo que subrayo en el último párrafo, es el hecho de que en virtud de el error fue atribuible principalmente al juzgado que conoció al hipotecario y que no realizó la respectiva anotación en el registro. Entonces, por ende, ellos no pueden ser los culpables de esto y no se les puede ser retirado como terceros de buena fe. Ante esto, ¿qué dice Sala Tercera? Pues dice no, los artículos que usted reclamó
y el finiquito pues establece más bien que usted aplicaría si usted hubiera actuado de buena fe, pero no actuó de buena fe porque usted conocía del proceso, conocía de la posibilidad de perder, la nulidad, y por ende resulta irrefutable que la conducta de los codemandados pues ni por asomo puede ser calificado de buena fe. Sobre la mala fe, realmente ellos lo que rescatan, además de lo que ya mencionó el compañero en el pasado, que es una seriedad y una continuidad en las acciones, ellos establecen el hecho de que el conocer, el tener conocimiento de un determinado elemento, situación que pueda tornar imposible o difícil ejecución un negocio jurídico proyectado, o en este caso la obtención de vuelta de la finca, genera que cese la buena fe, junto con el hecho que también realicen las acciones asumiendo el riesgo, que es lo que ellos realmente hacen. Asumen el riesgo de que no, pues no se va a perder y la propiedad va a quedar a nuestro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que se les declara de mala fe, nada más van a poder tener las mejoras necesarias, que eran los corrales y las calles, y las mejoras útiles, que eran las casas. Y no tienen derecho a retención, entonces por ser de mala fe, y nuevamente se recalca su mala fe por el hecho de que ellos se pusieron, el tribunal considera que se pusieron por su propia culpa en una incapacidad de restituir la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso son poseedores de mala fe. Con respecto a las accesiones, que era lo de las plantas y la empacadora, se determina que Agropilón intenta demostrar que no, que ellos actuaron con ciencia y paciencia y por ende podrían realmente adquirir la plantación o la fábrica, que como les trae el artículo 58, pero el tribunal resuelve en forma contraria utilizando el 502, diciendo que no, pues que ellos actuaron de mala fe y que más bien se utiliza el 508 para que se le dé derecho a adquirir a la dueña original, o sea, a Papas a la Francesa, las accesiones utilizadas pagándolas, ¿verdad? Porque igual sí se les va a pagar lo invertido, pero no puede tener el derecho de retención que solicitaron, y e incluso si hubieran sido poseedores de buena fe, pueden pedir que no se destruyan las cosas, ¿verdad? Agropilón no hubiera podido pedir que no se destruyan las accesiones, pero más bien al no ser poseedores de buena fe, aquí quien tiene el derecho de decir si las destruye o no, pues es Papas a la Francesa. Reitero, igual pueden pagar. Que esa es la conclusión a la que se llega. No pueden demostrar su buena fe por el finiquito. La decisión se basa en el finiquito creado, y entonces se le declaran con el pago de accesiones en caso de que Papas a la Francesa pueda pagar los 42 millones y las mejoras útiles y las mejoras necesarias, pero no tienen derecho a buena fe, no tienen derecho a retención, y pues tienen que esperar la decisión de que tome Papas a la Francesa. Ahora, finalmente, ¿estuvo correcto o no correcto? Para mí no lo estuvo, porque si uno analiza esta sentencia, es una sentencia sumamente sin fundamentos. O sea, realmente hay muy poco aporte del tribunal. El tribunal nada más incluso no valora las intenciones respectivas de Agropilón, sino que nada más determinan que pues porque existe el finiquito se actuó de mala fe y listo. Realmente no se desarrolla no hay mucho aporte de comentarios o mucho aporte incluso de algún fundamento jurídico más que la existencia del finiquito. Finalmente, ¿cómo termina todo? Como no viene el proceso de ejecución, pues pregunté al abogado, y es un poco absurdo todo lo que sucede porque al final Agropilón Papas a la Francesa iba a vender, pero está pidiendo mucho dinero, pero muere el atestado, entonces la viuda lo vende por un precio más barato. Con respecto a esto, bueno, ya pues Agropilón adquiere la propiedad. Finalmente, quería irse en contra del abogado Linkenberg, que desde el inicio queda liberado todo esto, porque él en el finiquito responsabiliza a ellos de lo que pueda suceder, porque él dice, yo les advierto y yo les digo que yo les advierto que está este proceso, ¿verdad? Entonces él básicamente, pues, se quita toda responsabilidad, pero ellos consideran que al Agropilón, el representante Agropilón, ser español, se sintió engañado y estafado por esta persona, pero resulta que acontece que el abogado pierde y muere, y por más absurda que suene, muere ahogado por un chicharrón. Entonces es un poco loco cómo se termina dándose esto, y al final pues Agropilón pues adquiere la propiedad, pero la persona se muere también. El dueño de Agropilón se muere y nada más pudo utilizarla como alrededor de 7 años para luego ser vendida
porque el gran problema y la lucha sobre esta finca era que estaba inscrita por 6 hectáreas, pero en realidad eran 69 hectáreas. Entonces, claramente, había muchos intereses de parte de estas personas por obtenerla. Pero al fin y al cabo, bueno, se concluye que se actuó de mala fe y ni siquiera realmente se desarrolla mucho sobre lo que se considera mala fe en la respectiva sentencia. Pero sí, básicamente eso es lo que se observa y nada más se rescata, que la mala fe incluye tanto como los riesgos que usted toma cuando compra una propiedad y lo utiliza, así como los diferentes comportamientos que se dan durante todo el proceso. Y esa era. Muchas gracias, Silvia, y bueno, reitero mi agradecimiento para Jason. De esta forma estaríamos concluyendo la grabación y la clase en lo pertinente.